Acá en el chat me voy a fijar. Acá ya hay en el chat una pregunta. Ahí estamos apagando los micrófonos. Bueno, Rubén, estoy esperando tus preguntas. A ver, ¿te habilito el micrófono o querés escribirme? A ver, reinicia el audio. Ahí te. A ver. Ahí está, ahí te habilité el micrófono, Rubén. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Lejaim. Hago un Lejaim antes que nada para que no se me cierre la garganta. Jaim, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nirah b'doro. Tengo una pregunta desde mi ignorancia, pero para algo están estas cosas, para salir de la ignorancia y Sí, abrir los ojos al conocimiento. sí. ¿Por qué siempre que se habla del Mesías y se habla de la estirpe de David y nunca de la estirpe de Salomón? Si Salomón fue un rey más puro que David. Bueno, ¿Se Rubén. entendió la...? Sí, sí, sí. Mira, Rubén, yo te voy a contar algo. Maimónides habla claramente en los principios de la fe judía. Maimónides hace una explicación a las Mishnayot de la Torá. Serían los títulos de la Torá oral. En el Tratado de Sanedrín, que es el tratado que habla de las leyes, de los tribunales, Maimónides habla de que ahí trae los 13 principios de la fe, lo que se llaman Shelosh Esrei Kareh Emuná, los 13 pilares de la fe, habla Maimónides. Y en el principio de la fe número 12, que nosotros lo conocemos más que nada por la canción, la famosa canción que se pone en todas las bodas y casamientos. ¿Sí? Mashiach, Mashiach, Mashiach. Bueno, esa canción es el principio número 12 de la fe de Maimónides, el texto. Ahí dice Maimónides que el Mashiach es, dice, ¿cómo se llama? De la simiente, dice, perdón, dice de la dinastía de David, es hijo de David y descendiente de Salomón, de la simiente de Salomón. O sea que, ahí te reinicio el audio, a ver, que dice, Maimónides dice claramente que tiene que pasar por Salomón la descendencia. Es decir, y Salomón es toda una referencia, cuando nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con el Mashiach y la era mesiánica, Salomón es el símbolo, es la muestra de lo que va a ser la era mesiánica. Es decir, que cuando nosotros estudiamos sobre la era mesiánica, el botón de muestra es ese famoso reino de Israel salomónico, que fue la generación número 15 de la historia del pueblo judío, esa generación excepcional. Es decir, que siempre hablamos de David por lo que simboliza David, ¿no? Y porque es el padre de la dinastía. Pero cuando estudiamos un poco más, también Salomón es mencionado. Es más, Salomón es justamente la demostración, la prueba, el modelo para que empecemos a tener una aproximación de lo que es la redención, ¿no? Es decir, que sí, Salomón está presente. Incluso tuve la oportunidad este Shabbat de repasar un poquito. Sabemos que para ser el Mashiach sí o sí es una condición excluyente descender de David y Salomón. Es decir, sí o sí hay que descender de David o Salomón. Y estuve leyendo sobre varios sabios de la historia, todo lo que es la dinastía hasta nuestros días. Hay dos dinastías hasídicas preponderantemente que llevan la sangre de David y Salomón. Y estuvimos explorando, por ejemplo, un rebe de Lubavitch, el tercero, que se conoce como Tzemach Tzedek. Realmente cómo los Hasim lo llamaban a él que era el Mashiach. Estamos hablando aproximadamente en mitad del siglo XIX. Se sabía, porque si bien nosotros por ahí, por el tiempo que estamos viviendo, desconocemos o es un dato por ahí que cayó en el olvido, a lo largo de la historia los judíos sabían que en cada generación había un candidato. El rebe anterior a él se lo conoce como Admur Emsaí, que en general se lo conoce en Yiddish como el Mittel Rebe o el Rebe del medio. En general, nosotros lo aprendimos que lo llamamos el Rebe del medio, porque hubo los primeros 3 Rebe de Lubavitch, estuvieron muy cerca. Muchos Hasim los vieron a los 3. Estuvieron en pocos años. Entonces hubo mucha gente que conoció a los 3.
Al primero lo llamaban el viejo Rebe, de ahí viene el Alter Rebe, o en hebreo Admur Hazaken, el Rebe anciano. El nuevo era el Tzemach Tzedek, es este que te estoy hablando, y el del medio lo llamaban el del medio. Pero en hebreo la palabra del medio se dice Emtzai. Emtzai no solo significa el medio, significa intermediario, medio para. Los Hasidim de esa época lo llamaban a él justamente que era el Mashiach, porque se llamaba Menachem, y había un montón de cosas y su linaje, pero había un problema. Él descendía por parte de madre del rey David, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque la mamá de él era hija del primer Rebe, del Alter Rebe, la mamá es Débora Lea, una mujer que sacrificó su vida por el hasidismo e incluso por nuestra generación, para que nosotros podamos recibir Mashiach. Por eso muchas chicas en Chabad se llaman Débora Lea. Y entonces se sabía que él descendía de parte de madre, pero para ser Mashiach hace falta descender de parte de padre. Entonces los Hasidim empezaron a buscar. El papá del Tzemach Tzedek no era de descendencia de los Rebes o de familia del Alter Rebe que viene del Maral de Praga, que a su vez había un linaje del rey David. El papá del Tzemach Tzedek, de este tercer Rebe, se llamaba Shalom Shachna. ¿Sí? Shalom el primer nombre y Shachna o Shachne el segundo nombre. Cuando se averiguó la procedencia, Shalom Shachna desciende de un sabio que es uno de los grandes sabios que explicó el Tanaj, se llama el Metzudat David, así se llama su pirush, que es descendiente del rey David también. Es decir que siempre se buscó en todo ese linaje. Y se investigó también que no solo David tuvo muchos hijos con diferentes esposas. Estaban los hijos de David que tuvo con diferentes esposas. Nosotros sabemos que Shlomo, el rey Salomón, es hijo de él y Bat-Sheba. ¿Está bien? Pero hay muchos descendientes de David que no pasan por Shlomo. Pero como estudiamos de Rambam y como vemos en diferentes fuentes de la Torah, sí o sí tiene que ser de la simiente de Shlomo y de parte de padre. Aunque también cuando profundizamos el estudio, en cualquier alternativa que encontremos, siempre vamos a encontrar que es necesario que sea descendiente de Salomón. Es decir, la transferencia real puede ser a partir de la madre, pero siempre tiene que ser un descendiente de David y Salomón, el Mashiach. Es decir que, como para redondear la pregunta, siempre el Mashiach, siempre Shlomo es nombrado. Es más, su propio nombre, Shlomo, ¿sí? Viene de la palabra paz, que Shalom Ayav Yamav, ¿sí? Paz había en sus días. Que la palabra paz, Shalom en hebreo, no solo es el antónimo de guerra, sino que Shalom en hebreo tiene que ver con Shelemut. Shelemut tiene que ver con perfección, con plenitud. ¿Por qué? Porque lo que representa Shlomo en el judaísmo, en Mashiach, tiene que ver no solo con la desaparición de las guerras que recién leímos de Maimónides, sino tiene que ver también con llevar al mundo un estado de perfección. Por eso el concepto Shlomo, el concepto Salomón o Shelo, tiene que ver directamente con Mashiach, porque el Mashiach no solamente, como su ancestro David, trae la paz, porque hay enemigos, que es una situación actual también. Israel tiene sus enemigos, y como dice el Rebbe, Israel va a vencer a todos sus enemigos, e Israel es el lugar más seguro de la tierra para un judío. Entonces, pero Shlomo tiene ese desdoble. Por un lado es justamente la paz frente a la guerra, pero por otro lado es la perfección. Cuando ya estás en un campo de bien y lo único que queda es perfeccionarse. Es decir, es como todas las personas. Una persona puede espiritualmente incluso trabajar sus errores, trabajar sus desacoples emocionales, y en un momento puede curarse y empezar a construir y estar en un campo de bien y positivo. Esto es un poco el concepto de Shlomo. Shlomo es analizado desde el punto de vista legal en la Torah, del punto de vista espiritual, lo que significa Shlomo. Es algo que está muy, muy nombrado Shlomo relacionado a David. Así que bueno, acá me escribe Eliau, el querido Eliau, desde la provincia de Buenos Aires, mi querido Eliau. Eliau me pidió que le avise a Rubén, parezca una radio de pueblo, que le suspendieron la cuenta de Twitter a Eliau. Así que si Rubén te querés comunicar con Eliau, después me pedís el teléfono o algo. Bueno, con esto cumplí la función comunicativa. Me preguntan Mashiach Ben Yosef. Gracias, Eliau. Esa pregunta, Mashiach Ben Yosef. Encontramos en la Torá
Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Inclusive a veces encontramos que dicen Mashiach ben Efraim, que Efraim es un hijo de Yosef, ¿sí? Una expresión así. ¿Qué significa esto? Número uno, es un tema también muy desarrollado en todas las áreas de la Torá, en el Midrash, en el Talmud, en el Zohar, en el Hasidismo. Para entender un poco la diferencia de Mashiach ben David, que es el Mashiach que va a traer la redención, el Moisés que va a llevar al mundo a su objetivo, ¿sí? Tenemos que entender que es Mashiach ben Yosef. ¿Qué significa esto? Nosotros encontramos en la Torá que hay dos dinastías reales. Hasta ahora yo les había dicho que existía la dinastía de David, que desde que el profeta Samuel coronó a David, para él y su descendencia eternamente quedó la monarquía, la realeza en el pueblo judío, el reino. Pero si exploramos un poquito la Torá, vamos a descubrir que antes que el rey David hubo un rey que fue un justo, Yosef HaTzadik, ¿sí? El justo Yosef, el justo José, que fue un rey en Israel. Así lo llama la Torá, fue un rey. Todavía no éramos pueblo, pero de todas maneras, Yosef de alguna manera, aunque sea espiritual, fundó una dinastía, un liderazgo. Por eso cuando estudiamos para allá Beigash Elav Yehudá, ¿sí? Vemos ese encuentro de Yehudá, que es la dinastía de David, y Yosef. Incluso en la Haftará de Parshat Beigash, leemos en la Haftará siempre, como ahí habla de que hay dos liderazgos en Israel, el de Yosef y el de Yehuda, y cómo se van a fusionar esos dos liderazgos de Yosef y Yehuda en uno solo, que es David. Como dicen los versículos, que habrá un solo líder para todos ellos, David mi siervo, David Abdi, y en así la Leolam, David mi siervo será para ellos líder eternamente. Es decir, siempre existió esta concepción de dos poderes complementarios, no competentes. Si bien en Parshat Beigash pareciera que Yehuda y Yosef están confrontando, cuando estudiamos en Kabbalah y Hasidismo, vemos que el encuentro de Yosef y Yehuda es como la bendición de Gaal Israel con la Midá, cómo se combina la tefilá con la geulá, cómo el Gaal Israel siempre termina esa parte de la tefilá, de inmediato tenemos que decir Hashem Sefatay Tiftach, Dios abre mis labios, cómo la plegaria está reunida justamente con la geulá. Es decir, que Yosef y Yehuda se juntan, se complementan y se fusionan. Y siempre existió este paralelismo, ¿no? Yosef un poco simboliza el liderazgo en el exilio, ¿sí? Y hay un Teilim que dice, condúcenos como el rebaño de Yosef. 3 veces en un Teilim está ese versículo. Le pedimos a Hashem, y el pueblo de Israel es llamado rebaño de Yosef. Llevamos el nombre de Yosef como pueblo judío. Y esta situación de Yosef fue el rey de Israel, ¿dónde? En el exilio. Cuando el pueblo de Israel fue por hambruna, descendieron los 70 componentes del pueblo de Israel descendieron a Egipto. Yosef simboliza el liderazgo en el exilio, un liderazgo lejos de nuestra tierra en un momento de dificultad. Y justamente por eso aparece en la Torá Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. No que es ben Yosef o ben Efraim. Mashiach llamado ben Efraim justamente por la palabra Efraim, como sabemos la traducción es fructificarse, porque aparece estelarmente como un fruto que luchó, ¿sí?, su raíz contra la tierra y emergió y creció y dio producto. Entonces, toda la cuestión de Ben Yosef es el liderazgo del Mashiach en el exilio, el sacrificio, la lucha. Por eso sobre Mashiach Ben Yosef está escrito que hay varias referencias en la Torá sobre que Mashiach Ben Yosef muere en el exilio, es derrotado en el exilio, sufre, soporta todas las calamidades del exilio, Mashiach Ben Yosef. Y Mashiach Ben David es quien sigue. En la historia, si analizamos, incluso en la historia contemporánea, muchas veces nuestro Rebbe se refirió al Rebbe anterior como Yosef Shebedorenu, el Yosef de nuestra generación. El Rebbe anterior vivió toda la persecución del zar. Nació, permiso, Lejaim, en 1880, en un momento de terrible persecución zarista contra los judíos. Vivió la terrible llegada del comunismo, vivió la Shoah, vivió todo ese periodo de abandono de la fe, de caída de la transmisión. Esos 70 años que el Rebbe habla muchísimo del Rebbe anterior. Los peores 70 años de la historia.
70 años de una decadencia, de un sufrimiento sin igual. El sufrimiento de la Shoah, el sufrimiento soviético, la asimilación, el destierro, el cruce de océanos, las epidemias, el tifus de la Primera Guerra Mundial, judíos en todos los ejércitos luchando unos contra otros, todas las cosas que pasaron, todo el sufrimiento, las torturas que recibió el Rebbe anterior en las cárceles soviéticas, las secuelas de salud que le quedaron. El Rebbe anterior de Lubavitch, Yosef Yitzhak, justamente ese es el nombre de él. El Rebbe muchas veces habla de Yosef, ¿no? Inclusive del Rebbe anterior, y lo nombra y analiza sus nombres como Yitzhak, tiene que ver con risa. En realidad Yitzhak significa reiré, a futuro, como nosotros ya nos podemos reír durante el exilio, es como que estaba medio postergado el tema de la alegría, por eso rompemos una copa en la jupá, por eso hay expresiones a veces de tristeza en el calendario. Pero ya el Rebbe anterior, su lucha, la lucha heroica del Rebbe anterior, el sacrificio del Rebbe anterior, fue el primero que empezó a enviar emisarios a todo el mundo, el Rebbe anterior, para recuperar y rescatar al pueblo judío, el que envió emisarios a Marruecos, a lugares distantes, lugares donde el pueblo judío estaba en un abandono espiritual, sin guía, sin educación, perdiéndose en cada nación donde estaba llegando. Y el Rebbe anterior fue en el medio de esa oscuridad, en el medio de esa lucha, ¿sí? Incluso en la posguerra, trabajó y sentó las bases y fundó las 3 grandes instituciones que el Rebbe empezó a dirigir, ¿no? Es decir, Mashiach ben Yosef, hay muchos también refranes hasídicos. Alguien dice que, ¿por qué hay 2 Mashiach? Ya con uno estamos complicados y lo estamos esperando, ¿para qué la Torah me tiene que decir que hay 2 Mashiach y complicarme la vida? Porque dice que Mashiach ben David viene a sacar a los judíos del exilio y Mashiach ben Yosef viene a sacar el exilio de adentro de los judíos. Que parece medio chistoso y un juego de palabras, pero es real. Tenemos el exilio exterior, el ocultamiento de la presencia divina, el hecho de que Israel todavía no tiene, y los judíos no tenemos una liberación absoluta, pero también tenemos un exilio interior. Es real. Cada vez que nos asustamos de una medida del gobierno, de la economía, de lo que nos pasa en la vida, de que pasan los años, de todo lo que pasa alrededor, nos asustamos. Es que necesitamos a Mashiach ben Yosef, que nos saque ese exilio interior, que nos saque ese miedo, esa negatividad, todas estas cuestiones negativas. Por eso está escrito que hay 2 Mashiach. Es decir, Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. Por supuesto que hay muchísimo más sobre Mashiach ben Yosef y sobre Mashiach ben David, pero básicamente lo que quiero explicar que ben Yosef no significa que tiene que venir de la tribu de Efraín o ser descendiente de Yosef, sino que es un poder complementario que tiene el Mashiach ben David. No, acá no hay una competencia ni un enfrentamiento de 2 dinastías reales, sino que hay una unión permanente, ¿sí?, entre Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Son 2 conceptos también espirituales, como vimos, y tienen que ver justamente con la redención. A ver, otra pregunta acá en Facebook no tengo, en WhatsApp, pueden escribir acá en el chat de Zoom si hay alguna pregunta. Sí, yo creo que la pregunta fundamental es por qué todavía no vino. ¿Por qué no vino todavía, no? Es decir que, y esto pasa justamente, por eso está tanto la expresión de Ad Matai, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuánto más se tiene que estirar la situación como está? Y justamente ahora estamos en un momento que estamos todos muy sensibles, que pasan cosas, y tal vez esto nos despierta más todavía el interrogante, como escribía Evelyn al principio, ¿no? ¿Por qué Dios deja que pasen este tipo de cosas, ¿no? Que son preocupantes, que asustan? Sí, pero de todas maneras no deja de haber un clamor de fondo y una gran pregunta de fondo: ¿cuándo va a terminar todo esto? Es decir, y al revés, yo creo que el desafío que tenemos nosotros, como les decía, es superar los miedos, desarrollar este potencial increíble que tenemos. El Rebbe en esta época, hace 29 años, entregó un mamar, un discurso hasídico, una revelación del interior de la Torá, que se llama Beyaaye Moshe Alá la Marón, en el momento que Moisés ascendió a las alturas. Lo entregó, justamente había dicho esa enseñanza en 1965, y lo entregó un fascículo en mano en 1991. Realmente un mamar muy profundo, con un contenido espiritual muy fuerte, hay que esforzarse mucho en entenderlo, con mucho concepto de la Kabbalah, con muchas cuestiones. Entonces, pero en el mamar, básicamente, que les quiero contar, antes de responder la pregunta de Hannah, que aparece acá en el chat, es
En el mamar habla muchísimo del efecto de nuestros actos. En el mamar habla y destaca muchísimo el poder espiritual que tenemos. A veces no nos damos cuenta del hecho de que tenemos un alma y el poder que tenemos, y tal vez nos achicamos y empequeñecemos y no nos damos cuenta las chances de desarrollo espiritual que tenemos por delante. Este mamar habla muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque Shavuot es el momento, sí, justamente hoy 2 de Sivan, fue el día que Hashem nos piropió. Hashem nos dijo, Atem, Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh, ustedes son un reinado de Kohanim, grandes seres espirituales, una nación santa. Es decir, que se llama Yom HaYichus, el 2 de Sivan, el día del linaje. Cualquier judío tiene un linaje extraordinario, que es tener un alma, una parte de Dios en el interior. El hecho de que Dios nos eligió como nación y tenemos justamente y recibimos su Torah, su conocimiento. Y este mamar habla justamente de eso, de que es el momento de desarrollar nuestras fuerzas extraordinarias. Podemos volar en el buen sentido de la palabra, podemos crecer, podemos superar cualquier dificultad y nada nos debe asustar hoy en día. Tenemos que estar con la alegría de la redención. La alegría es fundamental, desarrollar la alegría porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque tenemos para comer, porque tenemos familia, porque somos la generación de la redención, porque tenemos la oportunidad extraordinaria de acceder al conocimiento divino, de estudiar Torah, de hacer una mitzvah, un hecho eterno. Y ese mamar habla justamente de los efectos increíbles de una buena acción. Una vez no se da cuenta, pero cada vez que hace una buena acción es una inversión eterna, deja una marca de por vida, eterna, una construcción, un desarrollo impresionante, es cada mitzvah que nosotros hacemos. Bueno, dice Hannah, ¿se va a notar mucho cuando venga o es que ahora ya se está preparando el mundo y la revelación es paulatina? La verdad que acá hay dos cosas paralelas, contestando a Hannah. Se va a notar mucho, es verdad. Se va a notar mucho y también hay una cuestión que va paralela a eso, que estamos enceguecidos por el mundo que vivimos, enceguecidos por el desafío de vivir, que a veces no nos... Mira como una persona que lo tiene todo y es un quejoso, es un taxista porteño que dice, no, está todo mal, no hay trabajo, no sé, el gobierno... ¿Vieron? El típico tanguero deprimente. Bueno, en la vida somos todos así, no nos damos cuenta del valor de las cosas que tenemos y de lo felices que tenemos y que tenemos todo. Y tenemos que hacer a veces un trabajo o tiene que pasar algo para que abramos los ojos. Y cuando abrimos los ojos nos damos cuenta lo riquísimos y felices que somos. Y que tenemos todo. Y que es maravilloso el hecho de ser judío. Bueno, con la redención pasa lo mismo. ¿Vieron cómo a veces uno no se da cuenta y tiene un hermano, un primo, un amigo, y lo tiene olvidado y, che, pero yo tengo un hermano? Y uno por ahí estaba distanciado y se da cuenta y abre los ojos y dice, pero ¿cómo voy a estar distanciado? ¿Cómo pude estar así olvidado? Bueno, con la redención y la llegada del Mashiach pasa lo mismo. En el mundo están pasando cosas gigantes, pero estamos tan anestesiados, tan acostumbrados a esta vida material, terrenal, ¿sí? Baja, que todos estos fenómenos extraordinarios que vienen en las últimas décadas y toda esta revelación del hasidismo extraordinaria que estamos vivenciando, no la sentimos. Y son alarmas increíbles que nos están diciendo, Mashiach viene. La revelación, Hannah, como es la última parte de la pregunta, es inmediata. Cuando el Mashiach viene, vino, punto. No sé cómo va a ser, yo me imagino que va a aparecer en todos los canales de televisión, en todas las redes sociales, va a aparecer simultáneo, va a estar Crónica ahí, como está Crónica ahora en el 11, por otras cuestiones, va a estar Crónica ahí, firme junto al pueblo judío, informando sobre la redención. Pero bueno, yo creo que va a ser así, cada uno puede creerlo, pero tenemos que abrir los ojos, como dice el Rebbe, ¿saben cuántas veces dice esto? Día por medio, dice el Rebbe, cuando uno lee los libros, abran los ojos, sean pícaros para abrir los ojos, dense cuenta. Está escrito que los Hasidim tienen olfato, tienen napia, saben olfatear y darse cuenta de las cosas. Un judío es medio así también, descubre las cosas, sabe que hay un proceso detrás de cámaras. Entonces, bueno, esto es parte de la redención, ¿no? La tarea de descubrir las cosas, ¿no? De romper el hielo, de romper, ¿cómo se llama? La obstrucción, el bloqueo que tenemos y nos va a ayudar también a vivir esto, descubrir la redención. Va a descubrir que gracias a Dios tenemos salud, tenemos para comer, tenemos techo, tenemos vida, tenemos una oportunidad extraordinaria de cumplir el objetivo por el que fuimos creados, una tarea
trascendental, espiritual. Es decir, la vida es algo hermoso. Así que bueno, una pregunta más, a ver, Facebook nadie pregunta, en WhatsApp, acá en Zoom. Miren que tenemos la posibilidad, les habilito el micrófono si no quieren escribir. Bueno, así que bueno, ya llevamos casi 70 minutos. Así que bueno, si no hay otra pregunta, nos vamos a ir despidiendo. El jueves que viene es Shavuot, que Shavuot está relacionado con la entrega de la Torá y con la revelación total de la Torá del Mashiach, que es la revelación total del conocimiento divino. Así que no hay transmisión el jueves, si Dios quiere, donde sea. Esperemos que en Jerusalén. El lunes que viene transmitimos a la misma hora y por el mismo canal. Vamos a seguir transmitiendo, estudiando Mashiach, dándonos fuerza. Sí, esto también, Mashiach es justamente algo que nos tiene que motorizar. El Rebbe habla mucho de esto, el hecho de que la creación tiene su objetivo y que la vida tiene un sentido y que estamos siendo protagonistas de esto, nos tiene que dar fuerza. Sí, nada nos puede derrotar, nada nos puede deprimir. Tenemos que estar con mucha fuerza. Realmente nos vemos el lunes a la misma hora por el mismo canal. Un gran abrazo a todos, gracias por participar, por conectarse. Con ayuda de Hashem, fuerte abrazo a todos.